si fue por los padres, si fue por un abuso. Da miedo abrir el corazón, da miedo entrar en estos espacios de tristeza. Finalmente toma una decisión de partir de este mundo terrenal. Las emociones, particularmente en los hombres, no son tan fáciles de expresar, no son tan fáciles de aceptar. Hola, me da muchísimo gusto recibirlos hoy nuevamente con otra de nuestras conversaciones terapéuticas, y hoy tengo el honor, el gusto y el agradecimiento profundo de tener a Carlos Barrera con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Como te lo dije cuando te lo escribí, pues con el corazón abierto, en agradecimiento de que puedas platicar hoy con nosotros, y que espero que se lleven muchas herramientas todas las personas que nos escuchan. Gracias, Katy, por invitarme. Sin duda, contento, agradecido, emocionado y sobre todo con la tranquilidad y la empatía para poder platicar y sumar en lo que se pueda desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, quisiera entrar un poquito en la historia de Balaam. ¿Cómo nos quieres platicar un poco de lo que fue este episodio, de lo que ha sido este episodio en tu vida? Porque sigue trayéndonos muchos espacios de aprendizaje. ¿Nos quieres platicar un poquito? Sí, mira, Katy, te platico un poquito, a lo mejor ya lo sabes, pero sí me gustaría platicar de la historia de Balaam, que Balaam finalmente toma una decisión de partir de este mundo terrenal. Para mí la historia de Balaam es una historia de amor, es una historia de un niño increíble, es una historia de un niño que desde que nace tenemos una comunicación, y hasta la fecha quiero decirte que tenemos una comunicación energéticamente y espiritualmente como no te imaginas. O sea, hay mucha comunicación con él, ¿no? Entonces, la historia de Balaam es un niño muy contento, muy feliz, introvertido en algunas cosas. Sensible. Sensible, muy sensible, con una sensibilidad impresionante, pero no solamente a la parte del interior, sino hasta la parte exterior. Por tener un ejemplo, músico, o sea, toca, yo siempre voy a hablar con él, en él del presente, ¿no? O sea, nunca hablo de él como si no estuviera, porque lo tengo en el corazón, en mi mente, en mi ser. Entonces, toca música, toca el piano, toca la guitarra, toca el bajo. Entonces, es muy artístico, tiene una sensibilidad al oído impresionante, ¿no? Entonces, te hablo de Balán como un gran niño que se convirtió en un gran joven, muy humano. O sea, él siempre cuidando a los viejitos. Por ejemplo, pasaba y a los viejitos los cuidaba, a los adultos mayores, a los perritos, muy amante de los perritos. Siempre decía, pa, nos lo llevamos a la casa, le digo, vamos a tener una casa llena de perros, ¿no? Pero finalmente, ¿qué te puedo decir de Balán? Para mí es un hijo increíble en todos los aspectos. Estuvo conmigo 18 años, los 18 años más importantes y más felices de mi vida. Afortunadamente, siempre tuve un vínculo muy cercano con él. Viajamos mucho, gracias a Dios, tuve la oportunidad de viajar mucho, tuve la oportunidad de conocernos bien. Los últimos 5 años lo vivimos él y yo, así que vivimos juntos, él y yo solos. O sea, vivimos, todos los días me paraba a hacerle desayunar, me la pasaba muy padre, llegaba a cenar con él. Siempre me esperaba en la casa, llegaba y me decía, pa, y me ponía una mano y me da un puño, ¿no? Entonces eran sensaciones muy bonitas. Los fines de semana teníamos actividades deportivas juntos. Entonces, le gustaba mucho el golf, practicaba mucho golf y jugábamos los fines de semana muy a gusto. Entonces, lo que te puedo decir de él, que tengo un recuerdo gratamente en mi corazón, en mi mente, en mi ser, como un niño y un joven increíble en la parte de sensibilidad, en la parte emocional, en la parte de todo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que te puedo decir del Balaam, que está en mi corazón, el gran guerrero Balaam, ¿no? El gran... Exactamente. Y en esta otra parte que nos deja también, ¿no? Esta enseñanza, Carlos, de el manejo de las emociones, justo tú siendo hombre y entendiendo ahora sí que la sensibilidad de un hijo hombre, y el ver el mundo en el que vivimos, en un mundo en el que las emociones, particularmente en los hombres, no son tan fáciles de expresar, no son tan fáciles de aceptar. O sea, ¿qué es lo que tú nos puedes compartir en esta experiencia? O sea, el decir,
cómo tenemos que abrirnos a la cultura emocional. Pues mira, partiendo de que Balaam pues, es hombre, como un servidor, yo creo que tenemos que partir. Sí es muy difícil hablar de las emociones. Yo te lo puedo decir que personalmente a mí me cuesta hablar de mis emociones. Me cuesta y últimamente en los últimos años he estado trabajando con eso, ¿no? A Balaam le costaba de alguna manera hablar de sus emociones y yo creo que es un tabú, algo que tenemos que romper los hombres, el género, porque la verdad es que de repente nos queremos sentir fuertes, nos queremos sentir el padre de familia, nos queremos sentir el líder, nos queremos sentir el protagonista en donde sea, pues, en el fútbol, en la escuela, en donde sea, siempre ser el más fuerte y el mostrar esta parte masculina, pero al final de cuentas somos hombre y mujer a la vez y tenemos esta sensibilidad que sí es bien importante sacarla, platicar de ella, porque si no, las emociones se nos van hacia adentro y lo sabemos hoy por hoy que la causa de las enfermedades físicas es causa de una emoción contraída dentro del interior. O sea, en nuestro cuerpo, creo desde el punto de vista que está muy conectado, en la parte interior con la parte exterior. Entonces, es difícil y no hay una cultura de hablar de sentimientos, de ser humildes, de abrazar, de llorar, de buscar un amigo, de decir algo, o sea, y yo creo que todos lo necesitamos como hombres, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo que tú notas en la educación que tenemos, Carlos? Uno, te diría, partiendo de cuando somos niños, o sea, en la educación de los niños, ¿qué es lo que te toca? Porque esto no es que sea culpa de tus padres, de tus abuelos, o sea, ha sido una cadenita que creo que con situaciones y con mensajes como el que Balam nos da, que es, o sea, pon atención a las emociones. ¿Qué pasa en la crianza, digamos, de los niños? ¿Cuáles son los mensajes que se reciben, por ejemplo, con emociones como la tristeza, como la vulnerabilidad, como la soledad, como el miedo? O sea, ¿qué se hace con esto? Cuando eres niño, ¿qué recuerdas tú? ¿Qué es lo que observas en el mundo de los hombres que se hace? ¿Y qué es lo que nos dices hoy a que te has metido tanto a este mundo que sugerirías que hiciéramos? Mira, yo creo que como desafortunadamente por cultura latinoamericana tendemos mucho pues generar una educación de restricción, una educación de decir, pues él es el niño y es la niña y ella es la que hace cosas domésticas o la que aprende cocina y tú eres el fuerte, ¿no? Y esta educación creo que nos está haciendo o nos hizo daño, incluyéndome, porque nadie estamos exentos de este tema, pero esta educación afortunadamente creo que está cambiando, afortunadamente creo que está cambiando y yo creo que este tipo de pláticas, este tipo de especialistas como tú, este tipo de medios de comunicación, sobre todo porque antes no existía esto, o sea, en nuestros tiempos no existían las redes sociales, no existían infinidad de cosas que para bien o para mal, de acuerdo a la educación que tengamos en nuestra casa, pues pueden ser unos detonantes hacia un lado o hacia el otro, sin ponerles nombres, ¿no? La educación en México y bueno, y en Latinoamérica creo que siempre es de esa manera, de decir, sé fuerte, los niños no lloran, y eso creo que debe de cambiar. Que no digo creo que es urgente y necesario que cambiemos, que los adultos en donde a lo que nos dediquemos, que si nos dedicamos a la parte empresarial, volteemos a ver a nuestros compañeros, y veamos si un compañero llega y se pone en su cubículo de trabajo y de repente se aísla, pues ¿qué está pasando? O sea, ¿estás bien? O sea, porque la verdad es que no estamos acostumbrados a hablar y esta cultura la tenemos que cambiar de alguna manera, ¿no? Exacto, da miedo la vulnerabilidad, o sea, da miedo abrir el corazón, da miedo entrar en estos espacios de tristeza, digamos, como de hombre a hombre. Fíjate que yo creo que sí da miedo al principio. Al principio dices, híjole, ¿con quién me acerco, no? O de qué manera me acerco, ¿no? Y sobre todo, cuando uno es niño, pues quiere ser parte de algo. Y luego cuando eres adolescente, quieres ser
líder de algo, ¿no? Entonces, lo que menos muestras es, sí da mucho miedo como hombre acercarse y hablar a ciertas edades, pero es necesario, fundamental, Claro, fundamental. claro. ¿Y qué aprendiste en este espacio de este miedo a hablar, de guardar las emociones y de la depresión? Mira, yo como persona, ajá, porque ¿qué aprendí? Yo te voy a ser bien honesto, o sea, antes hablar de depresión y hablar de ansiedad para mí no existía, o sea, por diferentes circunstancias de mi vida siempre iba para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, y no volteaba hacia atrás. Te puedo decir que la depresión la conocí a través de un tercero, que fue la depresión y la ansiedad que empezó a vivir mi hijo. Sí. Ajá, que de repente dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿de qué me están hablando? Es como si me estuvieran hablando en chino y jamás hubiera escuchado ni siquiera un audio chino, ¿no? O de mandarín, mejor dicho, que es el lenguaje correcto. Entonces, de repente dices, ¿de qué me están hablando, no? Da miedo entender cuando a uno te llega la depresión y la ansiedad. Yo te puedo decir que hoy, antes no conocía la depresión ni la ansiedad. La conocí a través de un tercero con mi hijo. Y hoy te puedo decir abiertamente que tengo momentos de depresión y tengo momentos de ansiedad que digo, ¿qué está pasando? Pero ese hueco que se siente en el alma, porque es un hueco que se siente en el alma, si no lo sacamos, de verdad, nos podría generar alguna enfermedad, nos podría generar algo. O sea, yo te digo, no conocía la depresión, la conocí con mi hijo y yo creo que es fuerte, pero hay que hacer algo, ¿no? Claro, y aquí en este momento, como bien describes, tú venías de una crianza y de una enseñanza de para adelante, hay que ser fuerte y para adelante, para adelante. Entonces, en esta visión de la vida, que a muchos hombres se les educa así, ¿no? Y hoy en día muchas mujeres también, es esta visión de para adelante, para adelante. Y entonces, cuando a través, justo como lo dices, de un tercero, dices, algo está pasando aquí, que yo no tengo los filtros, no tengo la capacidad de entender de qué se trata. Tuviste que hacer una pausa para poder integrar, entender y mirar de qué se trataba esto. Te empezaste a encontrar ahí las emociones a las que normalmente no les habían dado cabida, digamos, el género masculino, o sea, la energía masculina, como bien dices, o sea, como soledad, como tristeza, como miedo, o sea, ¿qué te empezaste a topar cuando empezaste a descubrir qué era esto de la depresión, este vacío del que hablas? Pues mira, de entrada, como digo, la empecé a conocer a través de un tercero que fue mi hijo y me empecé a dar cuenta que desafortunadamente en México no tenemos la cultura, no tenemos los medios, no existen este tipo de herramientas, ajá, y si existen no se difunden, ajá, y si se difunden no se hablan y desafortunadamente en los colegios también es un tema, o sea, no están hablando, hoy sí a raíz de los últimos, creo que 24 meses, o no sé, porque yo tengo mi hijo justo hoy cumple 2 años, 3 meses, que parte un 23 de febrero de el 2001. Entonces, él parte, no se hablaba, no sé si hoy porque estoy más metido, lo escucho más, pero sí te puedo decir que veo ya programas de salud mental en Yucatán, acaban de abrir un programa importante, programas de salud mental en diferentes estados, porque es un problema muy grande, o sea, pero es un problema muy grande no solamente de los adolescentes, sino también de los adultos, Sí. de los adultos. Entonces, pues yo me enfrenté en su momento con un desconocimiento de no saber a quién tocar y a quién saber, ¿no? Y entonces empieza uno a preguntar, pero empieza a preguntar con miedos. O sea, dice, le pregunto a él, pero no sé qué dirá, le pregunto a él, pero no sé qué dirá, y eso te limita las posibilidades. Yo creo que ahí es bien importante partir de la aceptación de lo que está pasando, el problema de un tercero, que fue en este caso mi hijo, y buscar la ayuda necesaria, porque finalmente, pues estamos sin conocimientos, nos enseñan a sumar, a leer, a escribir y otro tipo de actividades, pero no nos enseñan nuestras emociones, ¿no? Me encontré con esa parte a través de un tercero. Hoy, ¿cómo me encuentro en mis emociones a través de mi soledad? Y cuando digo mi soledad no quiere decir que esté solo, o sea, afortunadamente soy una persona muy agraciada, que tengo personas en la vida cercanas que me quieren muchísimo, este, pero eso no quiere decir, cuando tienes gente cerca y que te quiere mucho, no quiere decir que no sientas soledad.
Y no quiere decir que estés en contra de ellas, y no quiere decir que tú estés mal, y no quiere decir que no los quieras, y no quiere decir que no te quieran, quiere decir que tienes que aceptarte como eres, quiere decir que tienes que quererte como eres y modificar esa parte y ese hueco que sale. Ajá. ¿Cómo hoy me encuentro con esta parte? Pues trato de hacer actividades pues, de este tipo que son completamente abiertas, trato de platicar con quien pueda platicar. No sé si afortunado o desafortunadamente quiero platicarte que a raíz de lo que me sucede, yo tengo un grupo de amigos de diferentes, y todos son amigos, no hay ni mejores ni peores amigos, pero hay amigos más cercanos y por épocas. Entonces de repente en un círculo, los círculos se van ampliando, ejemplo 5, 10, 15, 20 y amigos de diferentes. Y de repente en un círculo pequeño de los más cercanos, me encuentro que muchos amigos tienen el mismo problema, ¿no? Y me dicen, oye, Carlos, yo tengo el mismo problema. Mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi nieto, mi lo que sea, tenemos, y hablando de género, no importa, nieto, nieta, ni, o sea, hablando sin importar el género, tengo el mismo problema, Depresión, de ansiedad, depresión, de ansiedad. autolesión, ideas suicidas, o sea, este Exactamente. es el problema. Entonces, y de repente no lo sabemos, y digo, y este tipo de amigos, le digo, oye, amigo, pues, ¿cuántos años, hablando de los círculos que te digo, en los últimos años, cuántas cosas no hemos hablado, de cuántas cosas no nos hemos reído, cuántos negocios no hemos hecho, cuántas cosas no hemos hecho, y hemos hablado todo, pero nunca de lo que está sucediendo, de lo que te está sucediendo, ¿no? Entonces, a mí cuando sucede que Balam parte de este mundo terrenal, sí, pocos sabían, pero había gente que se acercó y voló a ver a algún hijo o alguna hija que está en esta situación, que hizo mil cosas, que me platicó. Entonces, es impresionante lo que está sucediendo en el mundo y lo que no se habla, o sea, lo que no hablamos, porque como tú dices, me toca la fortuna de estar en un sector o mis actividades son empresariales. Entonces, de repente me meto a un nicho, ajá, a un nicho empresarial y empiezo a hablar y voltean y me dicen, oye, Carlos, yo estoy viendo esto, pero me lo dicen bajito, me lo dicen bajito, me lo dicen bajito, así como que no escuche el de enfrente, que no escuche el de al lado, ¿no? Y le digo, yo creo que ya partir a que lo diga bajito o a medio tono, ya ayuda muchísimo, ¿no? Hoy yo como lo estoy afrontando día a día, yo creo que es una experiencia que sinceramente es muy fuerte, es una experiencia muy fuerte en la vida, es algo que sinceramente pues no se desea a nadie, ajá, pero es algo con lo que se aprende a vivir y es algo con lo que de alguna manera incita a vivir y vivir de una mejor manera, de una mejor forma y tener una aceptación a las cosas, duela como duela, pase lo que pase, porque vaya que ha dolido como no tienes una idea, ¿no? Y mis momentos de soledad y de tristeza en el camino se han llevado a gente cercana, ¿no? Porque realmente tú puedes estar cerca de mí y no entiendes ni qué me está pasando y aunque me lo preguntes no lo vas a entender y a lo mejor alguna reacción te va a hacer daño, ¿no? Yo creo que el enfrentar este tipo de situaciones día a día y saber que ya no se vuelve a ser el mismo, simplemente se vive de forma diferente, pero se puede vivir y se puede vivir en paz, se puede vivir en amor, se puede vivir sumando, se puede vivir colaborando. Eso es lo que hoy como hoy estoy tratando de manejar mi vida, ¿no? Y es bien importante sin arrepentimientos, sin culpas y sobre todo con la apertura al mundo. Yo tengo dos redes sociales, una parte muy empresarial y otra parte, y yo la parte abierta, y la parte abierta la dejé abierta y tengo videos ahí, testimonios, y seguramente mucha gente la ve y dice, bueno, este es otro Carlos y este es otro Carlos. No, somos la misma persona, simplemente el día tiene noche y día y podemos hablar de las cosas y debemos de hablar de las cosas, estemos donde estemos, sin temor, sin miedo, con apertura y con las ganas de decir sociedad, este, gobierno, familias, sistema educativo, lo que sea, tenemos que voltear a ver este tema de salud mental, ¿no? Claro, tenemos que incluir estas emociones incómodas, estas que sacamos del vocabulario, ¿no? Que tienen que ver justo con, yo siempre digo, las emociones que vibran bajito, tristeza, soledad, vacío, miedo, ternura,
porque son emociones que nos hacen ver nuestro lado, digamos, femenino, nuestro lado frágil, pero es el lado que conecta. Cuando cuando tú vives esta experiencia y todo este nuevo mundo, digamos, se te abre un mundo emocional, se te abre un mundo al que no estabas acostumbrado, como dices, ¿no? Entrar y pues bueno, hay que aceptar que ahí está y pues vamos a explorarlo, ¿no? ¿Cuáles son estas emociones que comienzas a incluir? ¿Cuáles son estas actitudes o estas expresiones que empiezas a incluir? Digamos que el Carlos que iba solo para adelante y para adelante no incluía y que hoy por hoy la versión que eres de ti que incluye. ¿Cuáles son todas estas emociones y todas estas conductas? Una que noto inmediatamente es que puedes expresar, que puedes compartir, que puedes abrirte y que eso no es algo que normalmente se hacía, ¿no? Se aprendía, digamos, antes. Cuéntame un poquito de esto. Mira, yo creo que la palabra humildad es la más difícil que existe en el ser humano, ¿no? Pero es la base de muchas cosas. O sea, hay que ser humilde para algo, ¿no? Y la aceptación podría ser otra, pero termino con la parte de empatía, ¿no? O sea, eso es lo que yo he aprendido. O sea, yo he aprendido a escuchar. O sea, me han llegado infinidad de temas, infinidad de conocidos, infinidad de casos que de repente ayer, hoy, antier, la semana pasada me hablan y me buscan y está sucediendo. ¿Cómo puedo sumar? Pues puedo sumar. He aprendido a dar. He aprendido a dar en otro aspecto, porque si bien soy alguien que de alguna manera nunca ha generado, y lo puedo decir abiertamente, o sea, no comparto, mejor dicho, comparto lo que tengo, vivo lo que vivo, sea lo que sea, lo comparto y trato de abrirlo, ¿no? Pero no compartía tanto mis sentimientos y mi corazón en ese aspecto porque no lo he vivido. Hoy, ¿cómo lo hago? Pues lo hago tratando de hablar con quien pueda hablar hasta cierto punto, porque sabes algo que respeto mucho es la parte profesional. O sea, yo no soy psicólogo, ajá, yo no soy psiquiatra, que hablar del tema de psiquiatra yo creo que es bien importante porque un tema emocional pues puede ser por lo que mencionaste, la parte educativa que nadie es culpa, o sea, los padres no son culpables, ajá, de la educación que nos dieron, ni mucho menos una acción, ajá, una acción sea la que sea, la pérdida del ser más querido del mundo, como en el caso de mi hijo, y que es mi único hijo, ¿eh? O sea, no es mi único hijo, no quiere decir que sea bueno o sea malo, simplemente a lo mejor no tengo un colchoncito, ¿no? Para dónde voltear, ¿no? Entonces, no es bueno ni malo, o sea, pero sí es hay que hablar de todo este tema, ¿no? Y ibas a tocar un tema que En la parte psicológica, sí, la parte psiquiátrica y sí, se me fue. psicológica, porque claro que la depresión incluye cuando ya, digamos, nuestros cables y toda la parte interna del funcionamiento del cerebro también se ve afectada. Como bien lo dices, empieza con un tema de emoción, empieza con un tema de vivencias y después se puede volver un problema que atacándolo desde la psiquiatría, definitivamente, yo siempre les digo, es la mejor combinación para la depresión. Sí, yo creo que se puede volver un tema, y no soy experto, pero creo que también puede ser un tema biológico. Ujú. Y si es un tema biológico, y repito, a eso pues se habla de que nadie es culpable, ajá, de genético, pues hay que atenderlo. O sea, si yo hubiera nacido con un problema genético físico, ajá, a la vista, lo primero que hacemos hay que atenderlo, sea lo que sea, ¿no? Sea algún labio, sea algún ojo, sea algo. ¿Por qué? Porque lo veo físicamente. Entonces, si acepto que puedo tener un tema genético por el que sea, ajá, pues tengo que voltear hacia la parte interna. Entonces, sí es bien importante que quiero mencionar que la parte biológica, ajá, y la parte emocional, como tú dices, van de la mano. Ni una es primero, ni otra es después. Yo creo que no se trata ni buscar culpables, ajá, ni buscar, pues, qué es, si biológico o si es emocional, si fue por los padres, si fue por un abuso, si fue por un tema escolar, si fue por un bullying, o sea, no, o sea, el tema es cuando ya se tiene el problema, pues hay que agarrarlo y hay que enfrentarlo como sea y de donde sea, ¿no? Y buscar este tipo de cosas, porque finalmente yo no sabía ni cómo,
ni de qué manera, ni con quién, ¿no? Y ahí lo que hiciste fue como un poco lo que decías, o sea, con todo el miedo, la duda, la confusión, el temor o hasta a veces la vergüenza, el decir, pues voy a preguntar y me voy a informar y a partir de aceptar, esta es una condición, hay depresión, hay ansiedad, hay pérdida del sentido de vida, ¿cómo lo enfrento? Pues busco ayuda. Pero ese busco ayuda, justo que es del que hablas, cuesta trabajo a veces pasar con el miedo, la vergüenza, el temor, la desconfianza y dar ese paso para levantar la mano. ¿Qué nos sugieres? ¿Qué es lo que nos sirve para poder sí avanzar y no quedarnos con el miedo a pues, que van a decir que estoy loco, van a decir que esto es lo que antes se pensaba, ¿no? Psiquiatra, estoy loco, psicólogo, pues no me hace falta nada. Siempre escucho muchos hombres que dicen, no necesito vejigas para nadar, cuando es como un espejo no es una vejiga, un espejo es una herramienta que te ayuda a mirar más allá de lo que puedes tú solito ver con tus propios ojos. La terapia es justamente como eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dirías aquí? Eh, eh, Mira, pues yo te diría que es diferente cuando tienes o diría, comentaría que como adolescente, en este caso, porque lo hablo como adolescente porque mi hijo y cuando toma la decisión es adolescente, Ujú. yo creo que el mensaje para los adolescentes sería uno y el mensaje para los adultos es otro, son escenarios completamente, ¿no? O sea, el adolescente yo creo que tiene que buscar esa comunicación con los padres, o sea, la verdad es que no hay gente más cercana y que los pueda amar y que los pueda entender más que sus mismos padres. O Ahora, ¿qué sea, pasa cuando estos padres que me ha tocado en muchas ocasiones dicen es que solo quiere llamar la atención? híjole, yo creo que ese es un error gravísimo, o sea, pensar que solo quiere llamar la atención, porque pues, es descalificar a un ser humano, sea la edad que sea, cuando lo que está buscando es un tema de ayuda, ¿no? Es un tema de me estoy sintiendo mal, porque yo creo que los jóvenes y adultos que toman una decisión, pese a lo que sea por temas de algún tema emocional o biológico que ya lo platicamos, parten de una cosa, están sufriendo. Entonces están sufriendo y si están sufriendo y no lo están hablando, lo mismo que decíamos, si yo sufro por dentro y no lo hablo y no lo saco, pues más adelante me lo va a cobrar la vida, me lo va a cobrar con algún tema, pues dentro de El mis organismos, cuerpo, un trastorno. si es algún trastorno, ¿no? Entonces, yo lo que diría a los jóvenes es, hablen, acérquense, de verdad que la vida es hermosa, la vida es increíble, los padres los queremos y los amamos como no tienen una idea, hay una oportunidad para todo, o sea, no quiero decir una salida, porque nadie es perfecto, pero siempre hay una oportunidad, para poder salir y enfrentarlo. Si no tienen esa cercanía con el padre, pues busquen, pues a un amigo o a algún adulto que pudieran hacerlo, ¿no? Y a los padres que tuvieran tomar la decisión de estar la atención, pues yo no les quiero decir nada porque no soy quien para hablarle a un adulto, decirle, y solamente quiero decirle al padre es voltear y decir, las cosas, yo creo que el tema sin decir palabras es a todos nos puede suceder. Y cuando nos sucede es cuando dices, ¿qué está pasando, no? O sea, de repente, yo te lo puedo decir, o sea, yo no me considero el mejor padre del mundo, tampoco el peor, pero sí parto del amor, la comunicación, el trabajo diario, o sea, la empatía con Balam y era terrenalmente increíble, o sea, entonces yo no estoy hablando bien de mí, creo que hice las cosas correctas, por eso, y si alguien, y si sucede algo, no quiero decir que el destino no lo iba a cambiar, lo que quiero decir es que lo que hoy me tocó vivir, lo estoy aceptando. Hoy me siento en paz porque nunca fui ese padre que dijo, estás llamando la atención, estás loquito, ponte a estudiar, ponte esto, ponte aquello. Cuando me enteré, traté de afrontarlo desde las herramientas que tenía. Creo que hoy hubiera hecho otras cosas. Sí, porque tengo conocimientos diferentes. Claro, cuéntanos de eso, Carlos, porque creo que es esto que tienes ya acumulado de sabiduría, de tu experiencia
Y creo que es valiosísimo esto que nos puedas compartir. Como dices, el que fuiste en ese momento tenía solo esos recursos. El que eres hoy, que te has empapado de más cosas, seguramente, o sea, puede compartirnos y enriquecernos la mirada. Pues mira, ¿qué te puedo decir? En esa parte, hoy soy otra persona en ese tema particularmente, pues porque me he involucrado, porque desde a mí de que sucede febrero, la partida de Balam, en septiembre, en el mismo año me invitan a platicar el Día Mundial de Salud Mental, 10 de septiembre, ¿no? Sí. A dar un testimonio. Entonces yo dije, no sé si estoy preparado o no estoy preparado. De repente dije, bueno, cuando quieres hablar de tus sentimientos, no necesitas estudiar. O sea, y tiene que salir del alma, tiene que salir del corazón, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Hoy, ¿qué te puedo platicar de cómo lo afronto? Pues lo afronto en base a la aceptación. Ajá. ¿Qué puedo decirles a los padres? Es que volteen a hacer, pues prácticamente, no quiero que se vean en mi espejo, nadie quiero que se vean en mi espejo, quiero que se vean en un espejo de una sociedad en la que los jóvenes requieren mucha ayuda, y voy a decir los jóvenes, ajá, los niños, ajá, porque finalmente que volteen a ver el tema, yo creo que hay señales que de repente yo no sabía, o sea, por ejemplo, de repente hay señales en las que, pues, mi hijo, a pesar de todo lo que yo pensaba que le daba, y no estoy hablando de temas materiales ni de lujo, sino estoy hablando de amor y de convivencia, pensaba que era suficiente, pero de repente mi hijo empezaba a aislarse, ¿no? A aislarse en su cuarto, o a pararse tarde, o a dejar de hacer cosas que le motivaban, como por ejemplo, oye, vamos a jugar. Ay, ya no quiero jugar, lo despertaba, y entonces decía yo, híjole, pues que descanse, ¿no? Es joven, tal vez, pero no me daba cuenta que mientras yo dormía, él sufría, porque finalmente las noches son muy importantes, o sea, él sufría, y a lo mejor, no estoy diciendo que de sufrimiento, estoy hablando de ansiedad, estoy hablando de sentimientos, de cosas que de repente tal vez, pues a lo mejor le daba el sueño a las 4 o 5 de la mañana, y cuando yo lo quería despertar a las 7, pues me decía, oye, papá, espérame, ¿no? Pero yo creo que son señales, bien importantes, cuando dejan de socializar, cuando dejan de hacer cosas que normalmente hacen, cuando dejan o sea, cuando se aíslan. Algo bien importante que sucedió es cuando bajan, pues, hasta sus calificaciones, o sea, de repente uno voltea y dice, pues, oye, no tienes nada que hacer más que estudiar, espérame, o sea, ya, por algo sucedió. Yo te pongo un ejemplo, o sea, Balam siempre fue un estudiante, pues no de dieces, era muy inteligente, y es muy inteligente, muy perceptivo. De niño, eh, una psicóloga lo dijo que tenía ahí como 5 o 10 años, por lo menos 5 o 7 años, su inteligencia era mucho más. Entonces observaba mucho. Entonces, sí, hay que hacer cosas con ese tipo de temas, y ese tipo de cosas que están sucediendo con los jóvenes. Ser muy observadores y voltear. Yo no puedo decir nada a los padres más que amen a sus hijos y que vean ese tipo de cosas, porque me he encontrado con